Seguimos con Hoy Nos Toca. Yo siempre desde este espacio les repito, para que tomemos quizás un poco de conciencia también cultural, ya que veníamos hablando de los cambios que tiene que haber a nivel cultural para convivir con la pandemia, de que algunos cambios tiene que haber en la economía. La Argentina es un estado pobre, las arcas del estado en algún punto tienen bastante fisuras y no logran responder a toda la demanda para solucionar los temas económicos estructurales que hay. ¿Qué es lo que va a poner el gobierno en este sentido? Un programa de 60 medidas. El problema es, o quizás la solución, Gise ahora nos va a contar, es si esas 60 medidas son contundentes o no son contundentes, Gise. Bueno, perdón, se me ríen todos, pero yo quiero la información. No, está bien, igual no las conocemos todas, conocemos los ejes, ¿no?, de estas medidas. El presidente no le quiere decir plan. Es un plan post-pandemia, pero él habla, como vos dijiste recién, de 60 medidas que se van a presentar la semana que viene. Ni plan, ni programa. Veníamos anunciándolo, ¿te acordás? Acá, sí, desde hace un montón. ¿Por qué no lo presentó antes? Porque vienen trabajando en esas medidas. Porque querían esperar que se cierre el capítulo de la deuda. Bueno, este viernes se confirma el canje, entonces ya el gobierno dice que estaría en condiciones de presentar la semana que viene. No sabemos si en Olivo, en la Casa Rosada, qué día, pero va a ser una presentación importante. Las medidas, bueno, él ya presentó la reforma judicial, se votó la moratoria. Todos los días viene presentando distintas obras en municipios de la provincia. Exactamente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es que el eje va a ser la obra pública. O sea, sabemos que estas medidas van a estar muy relacionadas con la obra pública, con la construcción, el plan Procrear más este plan de acceso al suelo, un plan de empleo para los sectores más vulnerables que seguramente van a estar relacionados con la tierra, un plan turístico, que esto lo viene diciendo el ministro de Turismo, Matías Lammens, que consistiría en que si el que tenga tarjeta del Banco Nación, todo gasto que haga de pasajes, gastronomía y hoteles se le va a devolver el 50%. O sea, los estatales. Claro, bueno, no sé, no podemos sacar nosotros una tarjeta del Banco Lo que está Nacional. mencionando Gise son programas que también ya se están dando en el resto del mundo. Claro, necesitan tanto turismo interno, porque en realidad empezar a mover una de las áreas más golpeadas, que siempre nos mencionaba Facundo, en cuanto a la pandemia, entonces, bueno, en algún punto empezar a incentivarlo por ese lado. Y por supuesto va a haber una pata fiscal, tributaria, financiera, que seguramente va a traer polémica, porque la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dijo esta semana que el gobierno está trabajando en una reforma tributaria y que no contempla rebajas de impuestos, sino que por el contrario va a haber nuevos impuestos a los sectores de mayor poder adquisitivo. Una hermosa atracción para las inversiones. Sí, por eso. Ahora vamos ¿no? Claro, vamos a ver, va a traer polémica. Uno de los desafíos para la economía, eso lo remarcamos desde cada uno de los ámbitos, del político, del económico, del judicial y demás, es la confianza. La confianza o un programa o una planificación, algo que pueda atraer a los inversores a nuestro país, o al menos los que se quieran quedar y reinvertir en nuestra Argentina tan golpeada por la economía. Hay pequeñas medidas que se vienen dando, más allá de la postura ideológica que puedan llegar a tener ustedes, que en realidad un poco llevan esas inversiones al ámbito judicial, Nico. Sí, hay que tener en cuenta algo, sobre todo cuando hablamos de inversiones extranjeras, ¿no? O sea, el ingreso genuino de dólares se da por exportaciones y por inversiones extranjeras. Cuando un empresario sale a buscar inversores, generalmente lo que busca son personas que ponen el dinero y te piden un listado, un breve resumen de cómo funciona el país. Seguro tenés que decir... Impuestos, impuestos, impuestos te van a responder. No, y que además hay una reforma judicial que es resistida por la oposición, y además hay esto, aquello, el otro, y el presidente por DNU, con una facultad no delegada, declaró servicio público y esencial a las TIC, ¿no? A las telecomunicaciones e internet. Esto, bueno, ayer Facu lo marcaba, tan solo 48 horas antes, Telecom había anunciado una inversión de 100 millones de dólares. Puede parecer poco, pero a esta altura la Argentina, con lo que queda del Banco Central, 100 millones de dólares es algo que no se puede rechazar así nomás. Sobre todo porque 100 millones de dólares en inversión es trabajo, básicamente es trabajo. Y este tipo de anuncios no es que las frena, básicamente las redirecciona a otros países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el empresario no hace beneficencia, busca dónde invertir y dónde recuperar
un margen de ganancia y si el margen de Es ganancia interesante fue eso que bueno, estás mencionando, sigue reinvirtiendo. Entonces, si no puedo invertir acá, la plata necesito ganar. Entonces, no me voy a quedar con la plata de bolsillo, voy a buscar otro lugar donde invertirla. Bueno, pero habría que evaluar, en este caso puntual también, el equilibrio entre que el empresario pueda ganar su dinero y no perder precisamente, o no perder el 60% en gastos y después tener que reinvertir también, ¿no?, en todo lo que es el sistema tributario de la Argentina, pero a la vez también el Estado poder garantizar buenos servicios y pedirle a las empresas que cumplan con cada una de las personas que están contratando el servicio. Con el tema de las TICs hay un pequeño problema, ¿no? Primero se olvidaron de las cooperativas. La mayoría del interior, de los pueblos del interior, funcionan con cooperativas que pagan sus servicios a los grandes proveedores. ¿Qué pasa con las cooperativas? ¿Le vas a congelar los precios? También tienen que pagar sueldos. Segundo, había un sistema cuando se empezaron a privatizar los servicios públicos en Argentina, porque no había, o sea, cuando arranca la presidencia de Menem y se empieza a privatizar los servicios públicos, se les prometía a la empresa que invertía, o sea, la empresa que compraba Telefónica y Telecom, ¿no? Compraron, dividieron Telefónica y Telecom. Por cada inversión que hacías, vos ibas y presentabas, este es mi plan de inversión. Bueno, perfecto. Termine de hacer esa inversión y yo le autorizo el aumento proporcional para que usted recupere esa inversión. De esa forma hicieron que todo el mundo tuviera teléfono, porque las telefónicas estaban interesadas en que todo el mundo tuviera teléfono para poder recuperar la inversión. Claro. ¿Sí? Y el gobierno no puso un peso, y lo único que hizo fue recaudar con impuestos. Pero por eso hay un vínculo. Y el empresario ahí, ganó. Y hay la un gente tuvo vínculo teléfono. entre el Estado y los inversores que cuanto más dinámica tenga, precisamente los dos salen ganando. El tema es cuando llega la imposición por parte del Estado, el inversor en realidad siente que no hay reglas claras. Volvemos a la confianza. Tampoco hay que dejar de lado el marco judicial, ¿sí? Algunas que otras empresas ya están preparando sus acciones de amparos y sus demandas al Estado en una justicia. ¿Pueden prosperar, Nico, en ese sentido? Sí, absolutamente, porque las reglas de juego ya estaban. Acá y en el CIADI. Depende del origen de la empresa, van a ir Depende a del los, origen a de los la empresa tribunales acá o directamente internacionales. en tribunales internacionales, algo que al Estado argentino nunca le importó mucho, nunca, jamás. Pero además de inversiones, la Argentina lo que necesita también son dólares, precisamente. Y en general hay un mito en la Argentina, nos va a decir si es mito o verdad Facundo Zonati, que el sector agroindustrial es el que trae los dólares. Bueno, es el principal generador de divisas genuinas, históricamente casi la mitad de las exportaciones, pero si algo le faltaba a este 2020 es... Pandémico. Claro, es el peor agosto en 10 años con respecto al clima para el campo argentino, y las distintas bolsas de cereales, sobre todo la de Rosario, pero también la de Buenos Aires, pronostican una caída en la cosecha de trigo, la fina, como se le dice en el campo, de 20% con respecto a la cosecha del año pasado, que fue la mejor en una década, eso hay que decirlo, y eso se traduce en ¿qué? En 4 millones de toneladas menos de trigo, pero sobre todo en casi 700 millones de dólares menos de ingreso de divisas por exportaciones, así que ahí también se abre un frente para el gobierno problemático en los próximos meses. Vamos a hablar todos estos temas que venimos planteando con la mesa, precisamente con Matías Zurt, que es economista y es consultor de IBEC. Matías, buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo andan? Arrancamos en el peloteo de la mesa con la parte política en el que el gobierno dice que está preparando 60 medidas. Y la pregunta es si la economía argentina requiere solamente de medidas. A ver, siempre se requiere de medidas, el tema es ver qué tipo de medidas. Y ahí yo creo que hay un debate, digamos, dos visiones bastante contrapuestas. Y me parece adivinar un poco por dónde van a ir las del gobierno y en mi opinión no van a estar encaradas para el mejor Bueno, acá lado sí se nos contaba, obra pública, bueno, planes de empleo para los sectores más vulnerables, pero me parece que lo más polémico es lo que decíamos recién, esta reforma fiscal, tributaria, financiera, en la que dicen que no van a bajar impuestos. No van a bajar los impuestos. Porque dice, lo que dice Mercedes Marcó del Pont es que bajar impuestos no genera más empleo o producción. ¿Es así? Matías. Bueno, a ver, de nuevo, retomando un poco por lo que ustedes están comentando, básicamente las medidas del gobierno van a ser medidas activas, en el sentido de aumento del gasto por un lado y aumento de los impuestos por el otro para
de una manera sacarle a algunos y dárselos a otros de una forma redistributiva, que básicamente es lo que viene haciendo el gobierno argentino y particularmente el gobierno de este signo político en todo su periodo. Desde mi punto de vista, ese tipo de acción, que por ahí se llama el activismo fiscal del gobierno, de cobrar impuestos y gastar por otro lado, me parece a mí que es una estrategia completamente obsoleta ya en la Argentina. Desde el año 2011 eso no funciona más, ese tipo de enfoque keynesiano activo de que el Estado es el motor que sale a gastar. ¿Y por qué no funciona más? Básicamente por dos motivos que están muy vinculados. En primer lugar, porque el Estado para que salga a gastar tiene que ser solvente, es decir, tiene que tener de dónde sacarlo. Entonces, si se lo vamos a sacar en impuestos a determinados sectores, esos sectores o van a consumir menos o van a invertir menos, o las dos cosas. Va a haber menos consumo y menos inversión por parte de esas personas. Si no piensan sacarlo de impuestos, acceso a la deuda, la Argentina no va a tener crédito barato y muy accesible durante bastante tiempo, porque está recién saliendo de una reestructuración de deuda. A su vez, el propio gobierno como que insistió bastante en que no quisiera endeudarse, y la emisión en Argentina ya, como lo hemos hablado en otro momento, ya ha sido utilizada en exceso en estos meses de emergencia, y la Argentina no tiene una moneda fuertemente demandada, digamos. Claro. Entonces no puede seguir haciendo uso de ese recurso porque indefectiblemente va a terminar en una aceleración inflacionaria muy fuerte. Entonces, desde mi punto de vista, lógicamente que el gobierno tiene que anunciar medidas, pero desde mi punto de vista van en la dirección contraria a la que los van a anunciar. Me parece a mí que las medidas del gobierno hoy deberían ser dar un horizonte de previsibilidad y contarle a la gente y al mercado cómo van a corregir los grandes desequilibrios que indefectiblemente se tuvieron que generar en estos meses de pandemia. Es decir, cómo van a corregir los entre 8 y 10 puntos de déficit fiscal con los que va a terminar el Estado este año, según el propio secretario de Hacienda, y cómo van a corregir el exceso de emisión monetaria que está trayendo tanto problema en el mercado cambiario y este aumento de la expectativa devaluatoria. Hoy hubo declaraciones de PESE con respecto a eso. Los mejores anuncios que puede hacer el gobierno hoy son tranquilizar al mercado diciéndole: todo esto que hoy está desordenado lo vamos a ordenar en este tiempo haciendo esto, esto, esto y esto. Ese es el tipo de medidas que desde mi punto de vista tiene que anunciar. Sí. Matías, te decía recién, que para anclar un poco con las cosas que pasaron en estas horas, que hoy, de hecho, PESE habló sobre la situación cambiaria que vos venías mencionando como en alerta en la Argentina, quiso dar un panorama como más alentador, diciendo que realmente no está en peligro el mercado cambiario de nuestro país. ¿Qué opinas sobre las declaraciones? Me parece que se está generando bastante ruido y que está habiendo algún problemita de descoordinación con respecto a las declaraciones sobre el mercado cambiario. Hace 2 semanas fue muy claro, en un mismo día el presidente y Cecilia Todesca hicieron declaraciones en un sentido, diciendo que la compra de los $200 era un problema para el mercado cambiario. El presidente dijo que el ahorrista minorista era un problema hoy para la estabilidad del dólar, y a la tarde salió Guzmán a decir que no era un problema y que no estaban analizando ningún cambio, y ahora PESE va a aparecer en la misma dirección de Guzmán. Entonces, tenemos a 4 personas con bastante peso en el gobierno, claro, no es que son personas que no forman parte del equipo económico, diciendo 2 cosas completamente diferentes. Entonces, eso indudablemente genera ruido. Yo creo que hoy lo que PESE quiso referirse más que nada fue al nivel del dólar. Muchas veces está en debate si el tipo de cambio actual está atrasado o no está atrasado. El tema es que yo creo que ese tipo de análisis es valedero en determinadas circunstancias y en otras no. Siempre hay que tener en cuenta que el dólar tiene 2 funciones, básicamente. En primer lugar, es un precio relativo respecto de lo que exportamos y lo que importamos. Y ahí es cuando es importante mirar cómo está la balanza comercial de Argentina, cómo está la cuenta corriente. Y cuando vemos eso, está relativamente ordenada. Pero también el dólar es un activo financiero, es decir, es un activo en el cual la gente ahorra. Y por más que el dólar esté competitivo y parezca que está alto o que está bien acomodado para las compras y ventas de importaciones y de exportaciones, si todos los argentinos pensamos que el dólar puede subir, todos vamos a querer tenerlo antes de que suba. Antes de que suba. Cuando todos queremos tenerlo antes de que suba, generamos la suba. Por este ganar un poco. Vamos a seguir con los temas, que hay un montón. Sí, Facu. Sí, Matías. Y en el terreno el gobierno intenta mostrar ciertos signos de reactivación, desde una pequeña pyme en Sarandí que contrató 2 personas hasta
algunos índices reales de crecimiento, por ejemplo, en el rubro de la construcción. Pero me pregunto, ¿lo peor ya pasó o estamos por entrar en los peores meses en materia económica en la Argentina? A ver, vamos a separar un poco los temas. Más allá de las anécdotas de la empresa de Sarandí y demás, uno mira el nivel agregado de actividad económica y el pozo de la recesión estuvo en el mes de abril. Y esto era algo lógico porque estuvo toda la economía cerrada, parada, industrias cerradas, solo algunos pocos sectores que seguían funcionando. Entonces, indudablemente la economía, si no puede trabajar y producir, se funde, digamos. Entonces, eso fue lo que pasó en abril. A partir de mayo, con la apertura gradual de la cuarentena y la flexibilización, empezamos a ver un rebote de la actividad económica. Es decir, mayo fue mejor que abril, junio fue mejor que mayo, julio seguramente sea mejor que junio, aunque cuando vemos los interanuales respecto del momento previo a la entrada de la cuarentena, todavía estamos en un subsuelo, por así decirlo, o en un piso más bajo que el que estuvimos. Entonces, reactivación hay, sí, respecto del pozo de abril. Todavía no estamos en el nivel previo a la pandemia. Yo creo que no vamos a estar por bastante tiempo, quizás hasta mediados del año que viene, porque hay efectos duraderos que han quedado. Es decir, esta crisis fue tan fuerte que dejó daños de empresas que quebraron, personas que perdieron el empleo. Seguramente el mes que viene salen las cifras del mercado laboral del INDEC y vamos a ver tasas de desempleo que no veíamos desde el año 2004, 2005, es decir, hace más de una década, por el nivel de alto, digo, que van a dar. Entonces, ese tipo de cosas no van a permitir que la economía vuelva al mismo nivel de bienestar que tenía en el año 2019 previo a la pandemia. Y si puede venir algo peor, y enganchándolo con lo que decía recién, va a depender de ahora en más del manejo que haga el gobierno de acá en adelante de la política económica. Desde mi punto de vista, si el enfoque del gobierno va a ir por este lado de las 60 medidas de activismo fiscal, de salir a gastar, de querer empujar una demanda sin tener los recursos para respaldar esa demanda genuinamente, corremos serios riesgos que el propio gobierno complique más la situación. Claro. Nico. ¿Cómo estás, Matías? Teniendo en cuenta que hay proyecciones de 10 a 15 puntos de caída del PBI, más los 8 a 10 puntos de déficit fiscal, más el problema con el dólar, más la tasa de desempleo, que falta que la confirme el INDEC, pero ya sabemos más o menos por dónde anda, entre la formal y la informal. Vos decías que íbamos a estar más o menos a nivel del 2019 como a mediados del año que viene. Ahora, ¿es el camino correcto volver a hacer lo que ya hiciste antes y fracasó? O sea, vos acabas de ser muy claro con el tema de los impuestos y el activismo fiscal y todo eso. Pero uno empieza a ver y lo primero que quiere saber es ¿cuándo me toca a mí, no? O sea, el común de la gente, nosotros nos incluimos. ¿Cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo lo voy a ver reflejado en el bolsillo sin esperar un plan Procrear, una casa por sorteo, un plan de fomento laboral? O sea, ¿en qué momento estas medidas pueden llegar a repercutir en nuestro bolsillo para bien? Me parece muy buena la pregunta porque creo que uno de los principales desafíos que va a tener el gobierno de acá en adelante, más allá de un desafío económico, es un desafío de política económica, que es cuando se mezcla justamente la economía con la política. Y cuando hablo de política me refiero particularmente a cómo hace el gobierno para administrar las demandas sociales que se despertaron y que tienen además un colchón en la Argentina y se fueron gestando durante 10 años de no crecimiento. Entonces vos pensás que una economía que no crece durante 10 años va acumulando un malestar en la sociedad que durante el primer tiempo es como, bueno, ya va a pasar, pero cuando pasás una década sin crecer, la gente dice, bueno, basta, en algún momento esto tiene que mejorar. Es que vos me decís en el 2021 volvemos al 2019. Uy, qué bueno, pero después recuerdo que fue el 2019. Totalmente. Y como te digo, y ahí el gobierno tiene que ser muy quirúrgico y muy equilibrista en no caer en la tentación política, y más entrando a un año electoral, esto es más difícil todavía, de no querer acelerar esas y cumplir todas las demandas sociales que van a aparecer en el corto plazo. Porque cumplir con todas esas demandas sociales, con un nivel de PBI, un nivel de riqueza y de producción cada vez menor, es inconsistente, es incompatible. Es como querer distribuir una riqueza que vos no estás generando. Entonces, automáticamente eso va a incubar una nueva crisis y lamentablemente si ocurre eso,
corremos serios riesgos de volver un escalón más abajo. Entonces vamos a estar más abajo que el 2019 y más abajo que el 2011, que fue el último pico de actividad económica desde cuando la economía no crece más. A ver, no es para ser pesimista, pero realmente hay que ser realista de que la Argentina tiene un problema de crecimiento como casi ningún otro país del mundo. No hay muchos países en el mundo que lleven más de una década sin crecimiento, y cuando lo medís en términos per cápita, como la gente sigue aumentando, la población, en realidad estamos decreciendo. Hay cada vez menos riqueza promedio por persona, menos bienestar, menos ganancia para las empresas, menos salarios para los trabajadores. Entonces, lamentablemente estamos hoy enfrentando las consecuencias de un montón de errores que se fueron acumulando, y donde parece que nunca era el momento para hacer nada, nunca era el momento para resolver el déficit fiscal, nunca era el momento para una reforma tributaria, nunca es el momento para una reforma laboral, nunca es el momento para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Entonces, si nunca es el momento para hacer las cosas que hace todo el mundo, indudablemente tu país va a estar por detrás de la dinámica que lleva el resto. Matías, ¿cómo nos vendría 700 millones de euros en la Argentina? ¿Nos vendría bien? Y sí. Digo, ¿no? Porque si se lo llega a ahorrar Messi como cláusula, ¿nos lo podría donar al país? Podría enviar una remesa, sí. No, porque en algún punto nosotros estamos hablando con vos en toda la entrevista los datos económicos realmente aplastantes desde cualquier punto de vista. El horizonte muy lindo no se ve por lo menos de acá a un año. Veníamos hablando de rebrotes de la pandemia en Europa, reinfectados que no hay que preocuparse, pero están. Y de repente Messi hoy terminó con todo. Todo el mundo terminó hablando de Messi. Me imagino que vos también. Sí, me enteré. No soy un fanático número uno del fútbol, pero obviamente que este tipo de cuestiones que tienen impacto mundial... ¿Podríamos sacar un estudio de qué hacemos con 700 millones de euros los argentinos? ¿Te parece para la próxima? Podría ser. Igualmente, de nuevo, nunca va a ser una salvación que te caiga. Porque la verdad, los 700 millones de euros lo tuvimos con una década de soja. Entonces, ¿y qué hicimos con la década de soja? No hicimos nada. Claro, el tema es la planificación. Exactamente. Entonces, acá no hay nadie que nos salve ni nadie. O nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas que medianamente hace el resto del mundo, o nos va a hacer... Es bueno el concepto que está tirando, ¿eh? No necesitamos nada más plata. No, y que vaya donde tiene que ir. Claro, necesitamos ver cómo conservar esa inversión. Gracias, Matías. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un saludo. Qué realidades paralelas que vivimos en la Argentina, ¿eh? Arrancamos con toda una polémica por los dichos de Duhalde, todo el arco político, las redes sociales saliendo a condenar la situación que por hecho, de por sí son muy condenables. Es preocupante que un expresidente de la democracia hable de que posiblemente, que hay una posibilidad, aunque sea mínima en la Argentina, de que haya un golpe de Estado. Inmediatamente después, los números de la pandemia, la preocupación, la situación social y la noticia de Messi, que dio vuelta el tablero.